Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y continuamos con la tercera parte acerca de nuestra enseñanza en el libro de Segunda de Emisarios No Reyes, del capítulo 7, del pasur 1 al 20. Que en el tema anterior quedamos en el capítulo 7, en el pasur 4, y antes de leerlo quería explicarle a una hermana en lo que simbolizaban en el libro de Vayacrano Levítico, capítulo 14, pasur 37 al 40, que me decía que qué significaban las piedras verdosas y las piedras rojizas. Las piedras simbolizan el fundamento, los ministros, que era a través del fundamento de Yahweh que ellos edificaban esa casa. Pero como esas piedras se encontraban llenas de lepras, unas llenas de manchas verdosas que simbolizan esos falsos ministros, ofreciendo una falsa esperanza. Una falsa salvación. Y las piedras con manchas cubiertas de rojo, esas piedras ofrecen una falsa redención. Como también esas piedras, esos falsos ministros, escuchen, cubiertos de rojo, lo revela la Escritura de que esos falsos ministros se encuentran bajo el juicio de Yahweh, listos para ser desarraigados de su casa, de su pueblo, de su congregación, y ser destruidos por el gran sumo Acohen Agadol Yahshua cuando Él venga en su segunda venida. Eso simbolizan las piedras con manchas verdes, falsos ministros endurecidos contra Yahweh, contra Yahshua y contra la verdad, ofreciéndole una falsa esperanza, una falsa salvación a aquellas personas que los idolatran a ellos. Lo mismo pasa con esas piedras cubiertas de ¿qué? De rojo. Cubiertas de rojo también simboliza que ellos están manchados de la sangre de los mártires de Yahweh y de Yahshua. Pues haciendo esa pequeña aclaración, continuamos en el libro de Segunda de Emisarios No Reyes, capítulo 7, pasur 4, que dice que los leprosos dicen: si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay dentro de la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Dice la Escritura. Y antes de continuar, mis hermanos y mis hermanas, pasó diciembre y como todos los años, no se les cumplió ninguna profecía mentirosa a estos mitómanos, ni se manifestó su bestia disfrazada de masillá para que les construyera su cuarto templo en honor a la misma bestia. Tampoco hubo ningún rapto, ni mucho menos se dio inicio a su gran tribulación. No se les cumplieron ninguna de sus profecías engañabobos. Y como no se les cumplió ninguna de esas profecías mentirosas, ya salieron estos hijos de Juan 8:44 a decir que las 7 nuevas profecías que se cumplirán en el 2026, que las nuevas profecías de Nostradamus para el 2026, y un tipo argentino que se cree judío, que se llama Sergio Bacardi, de un canal que se llama Un Bacardi Suelto en Israel, un argentino que se cree judío, este ser híbrido que no se sabe qué es, porque él es judío, o sea, él es de Dios, él no es Yahudín. Él es judío cuando le conviene, es católico, es judío mesiánico y es cristiano cuando le conviene. Ya salió este ser híbrido a decir que las 6 profecías que se cumplirán en 2026.
Desde que este tipo está en esa secta satánica, judio-mesiánica, católica y cristiana, nunca se le ha cumplido ni una sola de sus profecías mentirosas, menos se le van a cumplir las 6 nuevas profecías engañabobos que está enunciando este hijo de Juan 8:44 para el 2026. Ahora imagínense con qué barrabasadas y con qué payasadas irán a salir este año, sin ofender a nadie. Dejen de ser ya creyentes moscas. Dejen de alimentarse de basura, de estiércol y de inmundicia religiosa que viven proclamando esos animales abominables e inmundos. ¿Ante quién? Ante Yahweh, que solamente engañan a gente ignorante de las escrituras que no leen. Porque si nosotros estuviéramos en el antiguo pacto, créanlo de que Yahweh ya los hubiese mandado a lapidar por mentirosos. Y léalo en el libro de Devarim, no Deuteronomio, capítulo 13, del pasur 1 al 5. Dejen de ser creyentes moscas. Desde hace más de 2000 años esa gente vive repitiendo lo mismo y desde esa época hasta el día de hoy no se les ha cumplido ni una sola de sus profecías mentirosas, ni una sola. A esas personas que han cogido de marranos les pasa eso por menospreciar la miel de Yahweh, la miel de Yahshua y la miel del amado Ruach HaKodesh. Que no se sabe quién está más enfermo mentalmente, o esos profetas hijos del diablo mentirosos con sus profecías mentirosas, o sus creyentes moscas que son felices cada año alimentándose ¿de qué? De lo mismo. En segunda de Emisario no Reyes, capítulo 7, pasur 4, ¿quiénes eran estos 4 leprosos? Estos 4 leprosos eran Jaysi y sus 3 hijos, que la palabra Jaysi significa Valle de la Visión o el Valle de la Vista. El Valle de la Visión, el Valle de la Avaricia o el Valle de la Codicia, el Valle de la Envidia y sus consecuencias. Jaysi y su lepra representaban o representan el fracaso espiritual de aquellas personas que han sido enseñadas por el Naví de Yahweh y que a pesar de haber estado íntimamente cerca de él, estos Jaysis, por causa de su avaricia, de su codicia y de su envidia, estos Jaysis se desviaron de su camino por motivos completamente paganos, ya que el señor Jaysi, él era el sucesor del Naví de Yahweh, pero por causa de su avaricia, de su codicia, de su envidia, menospreció ese legado. Y esa lepra, esa codicia, esa avaricia y esa envidia por los bienes materiales se las pegó a sus 3 hijos, de los cuales no se saben sus verdaderos nombres. Les hago esta pequeña aclaración para que ustedes entiendan a quién les tocó usar Yahweh para llevarle el mensaje de salvación a los samaritanos, o sea, a los Yahudín que se encontraban y se encuentran completamente paganizados. Yahweh usando a estos 4 leprosos para guiar a los samaritanos hacia el río Jordán, o sea, hacia el amadísimo río Ruach HaKodesh, ya que el río Jordán era un símbolo ¿de quién? Del amadísimo Ruach HaKodesh, que era a través de él que se entraba a la tierra prometida, o sea, es a través del amado Ruach HaKodesh que nosotros vamos ¿a quién? Vamos a Yahshua. Los 4 leprosos simbolizaban a nosotros los gentiles, a toda la humanidad que nos encontrábamos llena de lepra, llena de pecado, llena de inmundicia por causa del señor Adán.
según el libro de Romanos capítulo 3, pasur 23. Ahora, ¿qué simbolizaba la puerta de Samaria? La puerta de Samaria era el centro de justicia donde se tomaban decisiones y donde se decretaba el juicio. Y era el lugar donde se decidía todo lo que tenía que entrar y salir a través de ¿qué? Por esa puerta. La puerta de Samaria simbolizaba y simboliza el alma, que significa que es usted mismo quien decide a quién dejar entrar y salir en su alma, en su vida, a través de ¿qué? Mire, a través de ella. La puerta de Samaria estaba conectada con la puerta de las basuras que salían, escuchen, de Jerusalén. Porque por la puerta de los samaritanos, escuchen, por la gente idólatra paganizada, era y ese el lugar favorito por donde los judíos no yahudí sacaban toda su basura religiosa a través de esa puerta, a través de esa ¿qué? A través de esa persona. ¿Qué significa esto? La puerta de Samaria simboliza nuestro libre arbitrio. La puerta de Samaria significa frontera. O sea, o usted le abre la puerta a Yahshua para que entre en su vida, según Revelaciones 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O usted le abre la puerta a Yahshua, o usted se convierte en un basurero, en un container donde los judíos apóstatas van a depositar toda su basura religiosa, todo su Talmud, toda su Cabala, todo su Zohar, etc. Y ellos a través de usted van a llevar esa basura religiosa hacia otros, ¿qué? Mire, hacia otros lugares. Léalo. Libro de Ezequiel, capítulo 36, pasur 16 al 23. O sea que ellos a través de sus borregos van a extender esa basura hacia otros ¿qué? Hacia otros lugares, hacia otras personas. Ustedes mismos deciden qué hacer con sus vidas. En el Salmo capítulo 24, pasur 7 y 8, este pasaje iba dirigido o va dirigido a aquellas personas que invocaban y que invocamos el nombre de Yahweh y creemos en Yahshua. Pero por su idolatría o por X o Y pecado de las tribus de Jacob, ellos le cerraron sus puertas, sus almas, sus levas, sus corazones a Yahweh y a ¿quién? Y a Yahshua. Al ellos hacer eso, dejaron hasta el día de hoy ser el pueblo de Yahweh, escuchen, y se han vuelto una nación completamente ¿qué? Samaritana, llena de idolatría y llena de ¿qué? De paganismo. Ellos se quitaron el nombre de Yahweh en ellos para ellos ponerse en el nombre de Él, de Dios en ellos, y ellos no se hacen llamar ya el pueblo de Yahweh, sino que se hacen llamar el pueblo de Dios. Yahweh en los Salmos capítulo 24, pasur 7 y 8, para que por favor se los lean, Yahweh les hacía un llamado de arrepentimiento para que su pueblo le abriera nuevamente sus ¿qué? Sus puertas, sus corazones, sus almas, ¿a quién? A Yahweh y a su emisario poderoso, o sea, a Yahshua. Cuando Yahweh se los enviara, ¿a quién? A ellos.
que ahí se identificaba como Yahweh, pero Yahweh Yahshua, el fuerte y valiente, para referirse a Yahweh, al mismo Yahshua, cuando él se los enviara a ellos. ¿Por qué? Por primera vez. La puerta de Samaria simbolizaba y simboliza un alma llena de corrupción, de idolatría religiosa, por causa del malvado consejero del rey pagano Yahorán, o sea, por causa del mismo Hasatán. Yahweh les envió a su gran emisario a Yahshua, a una nación completamente llena de idolatría y de paganismo. O sea, a los Yahudín completamente descarriados por causa de sus líderes, sus ancianos, idólatras, apóstatas y paganos. Yahweh les envió su rajén, su misericordia a través de Yahshua, y ellos hasta el día de hoy la han rechazado, y en su lugar ellos se encuentran adorando ¿qué? Demonios. Que ese fue el origen de la gran hambruna en Samaria. La idolatría de sus ministros, su rebeldía contra Yahweh, y su paganismo. Ellos siempre han rechazado a los emisarios de Yahweh y los han asesinado. Léaselo en el libro de Ezequiel, capítulo 2, del pasur 1 al 10. Fuera de la ciudad de Samaria se encontraban los 4 leprosos, y dentro de Samaria se encontraban y se encuentran actualmente las 12 tribus de Jacob, completamente paganizadas, completamente amuralladas en contra de Yahweh, en contra de Yahshua y en contra de la verdad. Y se encuentran actualmente muertos de hambre, sin comida, sin una buena y sana doctrina. Se encuentran sin plata, sin redención. Se encuentran sin oro, sin pureza, ni realeza, ni caduchá. Se encuentran llenos de religión. Y se encuentran completamente desnudos, sin vestiduras, o sea, sin salvación, gobernados y dirigidos por un rey caído, o sea, por el mismo Hasatán, simbolizado ¿en quién? En su líder Yahoram, a los cuales estos líderes y este rey pagano los tenían y los tienen hasta el día de hoy, aguantando hambre espiritual y vendiéndoles por comida el estiércol, la inmundicia de sus animales e inmundos. O sea, la inmundicia de sus ancianos y de sus líderes religiosos, que su inmundicia simboliza su Talmud, su Cabala, su Zohar, su libro satánico de Janó, su libro de rezo a los muertos literales y a los ángeles caídos. Y es tanta su hambre, escuchen, que ellos se canibalizaban y se canibalizan entre ellos mismos para alimentarse de los cuerpos de gente ¿qué? De gente inocente. O no se están ellos alimentando, ellos no se están lucrando económicamente con la muerte de los Naví de Yahweh, con la muerte de sus emisarios, con la muerte del mismo Yahshua y de sus discípulos. ¿O no les cobran ellos a los ignorantes de las escrituras por dejarlos entrar a ver esos sepulcros, los cuales ellos cada año los limpian, les hacen mantenimiento? Escuchen, para cada semana harta enriquecerse a través de la muerte de los mártires de Yahweh.
Cada semana harta, millones van a idolatrar a los demonios ¿a través de qué? A través de esos sepulcros. Eso es lo que dice el libro de Yaxayano Isaías, capítulo 65, pasur 4. Toda esa gente ignorante mantiene cada año rindiéndole culto ¿a qué? A los demonios en ese lugar lleno de idolatría y lleno de paganismo. Aún entre estas mismas 12 tribus de Jacob paganizada, las 10 tribus de Jacob y Benjamín y Judá, las otras 2 tribus, entre ellos mismos se devoran, se destruyen entre ellos mismos para lucrarse económicamente, aún entre ellos ¿qué? Aún entre ellos mismos. Ya que los samaritanos, las 10 tribus de Jacob y los Yahudim, entre ellos no la van. Si entre ellos mismos se aborrecen, según el libro de Yahanan no Juan, capítulo 4, pasur 9, si entre ellos mismos que son hermanos de sangre se aborrecen, ahora pregúntense ustedes, ¿qué pasará con aquellas personas que no somos hermanos de sangre de ellos? ¿Ah? Porque si son las famosas 10 tribus, los famosos Hasidim, Haridim, los piadosos, entre comillas los justos, los temerosos de Dios, no de Yahweh, y los Sefardim, que son los famosos judíos españoles, escuchen, ambos se alimentan, se lucran de las doctrinas orales de sus ancianos. Ambos se lucran de su Torá, de su oral satánica, de su Torá oral satánica, babilónica, de su Zohar, de su Cabala, de su libro de rezos a los muertos, y el culto a sus ancianos ya fallecidos. Esto lo practican las 10 tribus de Jacob paganizadas. Y si son la inconvertida tribu de Yahudá, Benjamín y Judá, estos mercaderes se viven enriqueciendo a través de su mesianismo, a través de su adoración a él, a Elí, a Elohe, a Elohim, a Eloha, a Hachén, a Adonai, a Dios, al Altísimo, al Gibor, al Shaddai, escuchen, al Rafa, y le viven rindiendo culto a los ángeles caídos que se hacen adorar a través de los nombres de Gabriel, de Rafael, de Miguel, etc. Con esto se alimentan, se lucran, se enriquecen estos mercaderes de la ignorancia de los ignorantes que los idolatran a ellos. Ahora, ¿por qué razón Yahweh no usó ni a los samaritanos ni a los de la tribu de Yahudá, a sus propios hermanos, para que salvaran a Samaria? ¿Por qué Yahweh no lo hizo? Por rebeldes, por apóstatas, por idólatras, que referente a este tema, acerca de estos famosos ancianos y líderes religiosos, conozcan escrituralmente el origen de sus ancianos y de sus líderes religiosos hacia Yahweh, hacia Yahshua y aún hacia su misma escritura. Todo esto se originó allá en ¿qué? En Misraín, en Egipto. Mi pregunta que les hago yo a estos fanáticos que defienden a estos ancianos y a estos líderes religiosos apóstatas. Mi pregunta, ¿por qué razón Yahweh no usó a los ancianos de las 12 tribus de Jacob ni a sus líderes religiosos que se encontraban en Misraín, en Egipto, y que ellos conocían el nombre de Yahweh? Y que ellos se lo habían ocultado a su pueblo, a Moshe, se lo habían ocultado a Aarón y aún a su mismo pueblo allá en ¿qué? En Misraín, en Egipto.
¿Por qué Yahweh no se les reveló a ellos si ellos ya conocían su verdadero nombre? Y en lugar de ellos, Yahweh le tocó utilizar al leproso Moshe. Lean el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 4, pasur 6 al 7. ¿Por qué razón Yahweh le tocó utilizar al leproso Moshe y no a quién? Y no a ellos. Que vean ustedes mismos un pasaje mentiroso injertado en todas las escrituras, que aún las mismas escrituras, escuchen, y el mismo Faraón se las va a desmentir. Dice en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 3, pasur 18. Oiga, dice ahí entre comillas: oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Jacob al rey de Egipto y le diréis, oiga, y le diréis tú, Moshe. No dice y les dirán. Aquí dice, oiga, aquí pusieron y dijeron que Yahweh le dijo a Moshe que fuera con los ancianos ante Faraón. Mire, ahí lo dice. Pero léasen el capítulo 5 del libro de Shemot o Éxodo, capítulo 5, pasur 1, que tiene un título que dice Moshe y Aarón ante Faraón. Y dice el capítulo 5, pasur 1, después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron. Ahora, mi pregunta, ¿y los ancianos por qué ya no se mencionan ahí? ¿No dice pues de que Yahweh le dijo a Moshe que fuera con los ancianos ante Faraón y le dijeran que dejaran ir a su pueblo? ¿Qué pasó con los ancianos que ya no se mencionan? Libro de Shemot o Éxodo capítulo 6, pasur 2 y 3, que tiene un título, escuchen: Yahweh comisiona, envía a Moshe y Aarón ante Faraón. Ahí nos dice que Yahweh comisiona a sus ancianos y a sus líderes religiosos. Ahí no dice eso. Léaselo ahí mismo en Shemot o Éxodo capítulo 6 del pasur 1 al pasur 3. Ahora, léase en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 7 del pasur 1 al 6, que dice: e hizo Moshe y Aarón como les dijo Yahweh. Y leas en todo el libro de Shemot y se darán ustedes mismos cuenta que Yahweh jamás utilizó ni comisionó ni a sus ancianos ni a sus líderes religiosos para que fueran a hablarle a Faraón de parte de Yahweh. Escuchen, Yahweh jamás lo hizo. ¿Por qué razón Yahweh no los utilizó a ellos en lugar de Moshe y de Aarón? ¿Por qué razón Yahweh no lo hizo? Porque tanto sus ancianos y sus líderes religiosos y aún el mismo pueblo y aún el señor Aarón, antes de que Yahweh le dijera que saliera de Egipto en busca de Moshe, o sea, en busca de Yahshua, todos ellos estaban y están actualmente al servicio de Faraón, al servicio del mismo Hasatán. Escuchen esto, mis hermanos y mis hermanas. Léase en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 8, el pasur 8, el pasur 25, el capítulo 10, el pasur 8 y el pasur 16. A quienes mandaba llamar a Faraón a su presencia para que oraran por él y para que Yahweh quitara las plagas de él y de su pueblo. Ahí lo tienen escrito. Faraón mandaba llamar a Moshe y Aarón.
Faraón jamás mandó a llamar ni a ningún anciano ni a ningún líder religioso, ya que todos ellos estaban y están al servicio del mismo Faraón, del mismo Hasatán. Esto desmiente lo que injertaron ahí en Shemot capítulo 3, Pasur 18. El origen de la hambruna entre los samaritanos y Yahudim siempre ha sido por causa de sus ancianos y de sus líderes religiosos. Y para un señor, que no digo su nombre porque no vale la pena, que dijo, escuchen, que Yahweh es un Dios más de los egipcios y que los ancianos y que los rabinos llevaron ese nombre que sacaron, que se encontraban en los templos egipcios, para los ancianos adorarlos en el lugar del verdadero nombre del Creador. Escuchen, o este señor es muy ignorante o muy rebelde, y se ve que no lee, mucho menos va a investigar la verdad. Señor, escuche, los egipcios jamás conocían el nombre de Yahweh, ni Moshe, que fue criado por la hija de Faraón, ni el mismo Faraón conocían ese nombre. Y eso que Faraón adoraba a los miles de dioses egipcios que existían en su época. O si no, ¿por qué razón cuando Yahweh le reveló su nombre a Moshe y a Faraón, por qué razón ellos no dijeron, yo ya conocía ese nombre en Egipto? Mire, Moshe no conocía el nombre de Yahweh. Libro de Shemot, Éxodo, capítulo 3, Pasur 13 al 15. Faraón no conocía el nombre de Yahweh. Escuchen que lo dice el mismo Faraón ahí en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 5, Pasur 2. Escuchen. Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Yahweh. Oiga, señor, deje de comer carroña, deje de hablar tanta mentira, tanta basura, tanto estiércol, tanta inmundicia religiosa del diablo. Póngase a leer. Ni Moshe ni Faraón conocían el nombre de Yahweh. ¿O cómo o de dónde sacó este señor semejante blasfemia contra Yahweh? Diciendo de que Yahweh era un Dios un Dios más egipcio. Vaya, investigue y deje de repetir como un loro lo que le oye a sus becerros. No existe ningún dios egipcio que se llame Yahweh, no sea mentiroso. Si usted investigaría por su propia cuenta, sabría que los dioses venerados por los egipcios eran el dios Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis, Set, Amón, Atún, Shu, Tecnu, Get, Nug, Neftis, Hator, Tod, Bastés. Estos eran los principales dioses de Egipto y por ninguna parte aparece Yahweh entre ellos. ¿O por qué razón usted cree que si Yahweh fuera un dios egipcio, entonces por qué ellos no lo mencionan y lo prohíben mencionar? Así que, señor Mosca, creyente Mosca, está usted como siempre completamente errado, desinformado, malinformado y malinformando a otros, metiéndole su cizaña del diablo. Aquí el único mentiroso es usted. Y estoy esperando que me diga cómo se llama el creador de los cielos y de la tierra según usted. ¿Cómo se llama según a usted le han dicho que se llama? Que yo le digo, Jehová, el padre de su Yeshua que usted adora, Jehová, el padre de su Jesús, de su caballo que usted adora,
Si el que vino a revelar el nombre del Padre fue su propio Hijo, si el Hijo se llama Yahshua, el Padre se tiene que llamar Yahweh. ¿O por qué usted cree que las sectas satánicas judio-mesiánicas a las que usted pertenece cambiaron el nombre de Yahshua por Yeshua? Pues para no mencionar el nombre de Yahweh, por esa razón lo cambiaron. Y cuando usted se dirija hacia mí con respeto, yo haré lo mismo con usted. Siga adorando su Yeshua, su Dios salvará. Siga adorando su Jesús, su Jehová, como usted mismo lo dijo, que vivan ellos. Y yo le digo, que vivan ellos, pero bien lejos de ¿qué? Bien lejos de este canal. Como lo dijo el mismo, como lo dice la Escritura, se quitaron el nombre de Yahweh de ellos, por no mencionar a Yahweh, y se pusieron en lugar el nombre de los tres dioses de Egipto, la diosa Isis, el dios Ra y el dios El. Por esa razón se quitaron el nombre de Jacob, el pueblo de Yahweh, para hacerse llamar Israel, el pueblo del dios egipcio. Que dejémoslo hasta aquí. Que Yahweh, Yahshua y el amor Rey Jacob le continúen diciendo. Si Yahweh lo permite, ya en la cuarta parte terminamos con esta enseñanza. Que Yahweh, Yahshua y el amor Rey Jacob les continúen bendiciendo. Y por favor no se olviden de suscribirse, que es completamente gratis. Y no se olviden de darle like al video si les gustó y compartir esta información para que le pueda llegar a muchísimas personas y que tengan hambre y sed de la verdad. Y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Personas que deseen apoyar nuestro trabajo, lo pueden hacer a través de la cuenta Nequi que le aparece ahí en pantalla. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por haberme escuchado y chalón, chalón.